Muy bien, bienvenidos. Estamos en la 13ª lectura. Quería comenzar proyectándoles esta fotografía, que en realidad es un cuadro, es una pintura que la vamos a tratar más adelante. Lo que quiero que veamos es esta frase de Franz Roh, que va a ser el que acuñe el término realismo mágico. Si en algún lugar podemos nosotros decir que surgió este concepto, este término, es con él, con Franz Roh, un alemán, ya lo vamos a ver más adelante. Franz Roh en su obra, Realismo Mágico Post-Expresionismo, así se llama su libro, comienza en las primeras páginas, antes de arrancar ya con toda la teoría que él tiene, escribiendo esto de aquí, como una especie de aclaración. Miren lo que dice, les leo. No doy valor especial al título de realismo mágico. Como la obra tenía que llevar un nombre significativo y la palabra post-expresionismo solo dice abolengo y relación cronológica, he añadido el primer título bastante después de haber escrito la obra. Me detengo hasta aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno lee la obra en donde este término es acuñado por primera vez, la obra se llama así, Realismo Mágico, Post-Expresionismo, uno cuando lee el libro, tuve la oportunidad de hacerlo, no encuentra el término realismo mágico durante la lectura, solamente encuentra el término post-expresionismo. Como ven aquí, el autor lo nombra realismo mágico después que el libro ha salido, como un título para llamar de una u otra manera este post-expresionismo y que no se quede solamente con una mera cronología. Es decir, no quería el autor que se entienda que el post-expresionismo es lo que viene después del expresionismo. Entonces, interesante, ¿por qué remarco aquí? Porque después Alejo Carpentier dirá precisamente que este término no sale o no surge como la posición o la hondura que realmente tiene. Como ven, aquí mismo lo está diciendo Franz Roh, no es como un término que vino después, y bueno, como un poquito para no caer en esto de post-expresionismo. Continúo. Me parece al menos más acertado que realismo ideal, o verismo o neoclasicismo, que solo designan un aspecto del movimiento. Suprarrealismo significa por ahora otra cosa. Con la palabra mágico, en oposición a místico, quiero indicar que el misterio no desciende al mundo representado, sino que se esconde y palpita tras de él. La idea de Ro, con esta frase me parece extraordinaria, ya podemos entender que para él lo mágico que designa esta expresión o este tipo de, vamos a verlo ya, de movimiento cultural, no tiene que ver con lo místico. Para él no era igual decir que realismo mágico es aquello que desciende de lo alto, que incluye, por lo tanto, lo sobrenatural o los fantasmas o los milagros, ¿no? Como sí incluye el realismo mágico de la literatura de nosotros, sino que más bien lo que quería designar es algo que está como oculto, ¿no? Algo que está escondido tras la realidad. Y eso era lo mágico. No sé si se entiende hasta aquí. ¿Logra captar la idea? Me gustaría que quede claro esta parte, porque Franz Roh, como ven, es un término añadido lo de realismo mágico para él. Es el mejor término que encontró para representar algo que era realista o que pugnaba por ser un poco más realista y que escondía un trasfondo mágico, encerraba un aura mágica. Lo vamos a entender mejor con ejemplos claros de pintura. Espero que se vaya entendiendo, si no me interrumpe. Vamos a entrar directo entonces a desglosar esto que les acabo de leer, que ya, como ven, preludia todo lo que va a ser para Ro este término. Él, vuelvo y repito, en su libro no va a usar el término realismo mágico, yo no lo encontré. Magia sí la va a utilizar, pero realismo mágico no. Lo que va a usar es, en vez de realismo mágico, post-expresionismo. Esa palabra sí va a estar presente en toda la obra que vamos nosotros ahora a desglosar. Bien, entonces vamos a ingresar poco a poco a la historia de este término tan bonito para desembocar en la riqueza. Y yo quisiera que aquí veamos la riqueza de nuestra literatura. Y hablo de nuestra literatura porque el realismo mágico, después de haber hecho el recorrido por estos autores, me doy cuenta que es muy latinoamericano. Latinoamérica yo creo que la inventa. Y tenemos que encontrar, y esto creo que es un mensaje para todos, nuestras propias raíces como latinos que somos, como parte de América Latina. Esto nos va a ayudar mucho el realismo mágico para encontrar identidad también, qué es de nosotros. Bien, entonces en la búsqueda del realismo mágico, vuelvo y repito cosas que ya les fui mencionando, voy a detallar un poco más. Tenemos claro entonces, el inventor del término es Franz Roh. Lo ponen la invención en 1925 porque es el año de publicación del libro. Aquí está el libro. No sé si alcanzan a ver. Ahí dice, ¿no? Franz Roh, Realismo Mágico,
Post-expresionismo, problemas de la pintura europea más reciente. Es decir, es un tratado sobre arte. También va a incluir fotografía el libro. Es un tratado bellísimo, por cierto. Si lo quiere alguien leer, les gusta la parte estética. Es un tratado de estética, de filosofía estética. Habla mucho sobre distintas corrientes. Es un gran historiador también. Vemos de ahí entonces su recorrido de Franz Roy, historiador. Ahí lo tienen, fotógrafo y crítico de arte. Nace el 21 de febrero de 1890 en Alemania, es un alemán. Estudia en las universidades de Leipzig, Berlín y Basilea y en 1920 realiza su doctorado en la Universidad de Múnich con un trabajo sobre pintura holandesa del siglo XVII. Muere en Múnich el 30 de diciembre de 1965. ¿Ya? Entonces el término aparece por primera vez en este libro. Ahí les he puesto el nombre completo, igual lo tienen ahí en la foto, ¿no? Que como ven comienza en base a un tratado sobre temas de pintura y de fotografía, como les había dicho, ¿no? Entonces escribe en este libro un nuevo estilo, una nueva forma de mirar la realidad donde lo cotidiano puede percibirse con un brillo, una intensidad o un toque enigmático que le otorga un aire mágico. Entonces, en el origen de rol, lo mágico no significa, como vimos en el preludio, ni brujería, ni milagros, ni lo sobrenatural, como sí significa para nosotros, como en la literatura latinoamericana, que como estamos leyendo sí tiene algo que ver con eso, sino que para Franz Roe es la capacidad de encontrar lo extraordinario en lo real, casi como si se revelara un misterio oculto detrás de las cosas normales. ¿Se entiende la diferencia? Creo que sí. Bien, para nosotros poder entender entonces este recorrido que hace Franz Roy, todo esto que les voy a decir me he basado en su libro en realidad, él comienza hablando sobre un movimiento que nosotros tenemos que también tomarlo en cuenta y ponerlo frente a nuestra mirada, que es el expresionismo, ¿sí? El expresionismo es un movimiento, como ahí les puse, artístico y cultural que surge en Alemania a principios del siglo XX. Estamos hablando de entre 1905 y 1925 aproximadamente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del expresionismo? Ustedes ya escuchando el término, ¿qué se les viene a la mente? Si estamos hablando de un movimiento expresionista, ¿qué buscarán los expresionistas? No sé, alguien que quisiera compartir para no hablar yo, porque si no, hoy día voy a hablar muchísimo. ¿Qué querrán hacer los expresionistas? A diferencia, por ejemplo, les doy una pista de los realistas o del realismo, que buscaba impregnar los cuadros tal como se veían, podríamos ir en la realidad. ¿Qué buscaría el expresionismo? ¿Quién se anima a dar algún? Algo más real, menos auto, digamos, para la época que estaba más regido por los dogmas de la pintura. Esto era algo más libre, más campo del exterior, pintar en el exterior, porque antes la pintura se la hacía en el interior nada más. Entonces los expresionistas fueron los primeros que salieron a pintar en la calle, como que diríamos, y aprovechar todo este tipo de luz, de la luz natural y todo eso. Perfecto, sí, gracias Jorge. En parte es verdad lo que tú mencionas, porque en efecto fue un movimiento de ruptura que rompe con otro estilo, como les decía, tanto con el realismo por un lado, pero también con el impresionismo, ya que lo vamos a ver un poquito. Incluso ahí ustedes tienen una pintura de Monet, un gran pintor que se llama El Puente Japonés. ¿Se acuerda usted que es un impresionista, ¿sí? Y ahí ustedes van a ver que el impresionismo trabaja justamente mucho con los colores, trata de imprimir a través de formas y colores un aspecto de la realidad. Pero el expresionismo, como tú decías, Jorge, es un momento de ruptura que busca la expresión de las emociones, busca expresar cosas que están en el interior del sujeto. En ese sentido, podríamos nosotros decir que el expresionismo trata sobre los fenómenos o las emociones o las realidades internas del artista, ¿sí? Incluso si para reflejar eso tiene que deformar un poco la realidad. Entonces, en eso se va a basar precisamente el expresionismo. En vez de copiar el mundo externo tal cual es como lo hacía el realismo, el expresionismo busca mostrar esa realidad subjetiva, unida con sentimientos, ¿no? La ansiedad, la soledad, el miedo, la esperanza, ¿ya? ¿Cómo surge este expresionismo que busca expresar en el sentido más estricto de la palabra, pero también en el sentido un poco reductivo, ¿no? Porque no vamos a hacer un curso de expresionismo, ¿no? Solo es para tener una noción. Surge este movimiento a inicios del siglo XX, lo habíamos dicho en Europa, y está en un contexto donde
pugnaba mucho la época industrial, ¿sí? Recordemos que inicio del siglo XX en Occidente pugnaba mucho el pensamiento positivista, la ciencia estaba en auge, la industria estaba en auge, era todo dominado por la razón y el método científico, por supuesto. Entonces el realismo estaba muy de boga, ¿no? Reflejar la realidad o la impresión de la realidad, basado en filosofías impresionistas también. Pero el expresionismo busca romper un poco con este esquema mental sumamente cerrado, ¿no? Para retomar el tema de la emoción del mundo interno. En ese contexto europeo surge el expresionismo, ¿sí? Entonces es una reacción, como todo movimiento que suele surgir. El expresionismo toma muchas influencias tanto del simbolismo, simbólico, recordemos que viene de símbolos, de simbalein, de unir un mundo con otro, lo que hacen un poco las emociones, terminará llevándonos a un post-expresionismo, ¿sí? Y tendrá mucho también influencia de todas las filosofías de la sospecha de ese tiempo que también comienzan a surgir. Filósofos de la sospecha como Nietzsche, por ejemplo, o el mismo Freud. Freud que comienza a decirnos que de todo lo que nosotros podemos considerar que parecía consciente en nuestra vida, bueno, nos dice el ser humano de consciente tiene muy poco, apenas del 5 o el 10%. El 90 o el 80% de nosotros es inconsciente, es decir, es un mundo interno, ¿ya? Es como si fuéramos nosotros, solamente lo que vivimos es la punta del iceberg. Por dentro tenemos toda una riqueza, una profundidad de mundo. Todo, de todas estas corrientes del expresionismo se va nutriendo. No nos olvidemos que Freud viene a romper también con una de las heridas narcisistas, viene a indagar con las heridas narcisistas. Nosotros sabemos que tenemos tres heridas grandes de nuestro narcisismo, ¿no? La primera, romper con la teoría tolemaica, geocéntrica, donde pensamos que la Tierra es el centro, por la teoría heliocéntrica, ¿no? Giramos alrededor del Sol. Primera gran herida, no somos el centro del mundo, ¿no? Segunda gran herida, con Darwin, el evolucionismo, ¿no? No descendemos del paraíso terrenal. Parece que Adán y Eva son mitos. Descendemos del mono, ¿no? Un primate se bajó de un árbol un día, comenzó a caminar y bueno, de ahí venimos. Segunda gran herida narcisista al ser humano. No eres lo que pensabas, desciendes de un proceso evolutivo. Y la última, la de Freud, ¿no? Si pensabas que todo era conciencia, no. Tienes más inconsciente que consciente. Bueno, el expresionismo también toma mucho de estas teorías de la sospecha. Como características, y para no alargarnos tanto, tenemos deformación de la realidad, ¿ya? ¿Para qué? Para dar paso a las emociones, la primacía de las emociones, escenarios angustiantes, atmósferas opresivas, temas existenciales, el dolor, el sufrimiento, la soledad, también la esperanza, ¿ah? También la resurrección, tendencia a lo magnánimo, a engrandecer, a exagerar las cosas. Y para poder entender bien el expresionismo, les presento este cuadro que quizá nosotros lo hayamos visto en algún lado, probablemente en alguna serie, en alguna película, es muy conocido, ¿no? El famoso Grito de Munch, de Edvard Munch, que lo dibuja en 1893, es un claro ejemplo del expresionismo. Como ven, la realidad se distorsiona un poco para dar paso a la expresión de un sentimiento, en este caso del grito. Y les leo un poquito un comentario que hace Miguel Calvo Santos, un comentarista estético, sobre este cuadro. Mientras les voy leyendo lo que él nos dice del cuadro, les invito a que contemplen el cuadro y vayamos viendo a partir de esto que les voy a narrar cómo funciona el expresionismo. Dice el autor, les invito a que vean el cuadro, ¿no? Todo el mundo conoce este cuadro. Sobre él abundan los libros, tesis y post en Internet. Todos podemos sentirnos identificados por su mensaje. El humano moderno en un momento de profunda angustia y desesperación existencial. Es un mensaje universal que trasciende de sexo, razas y nacionalidades. Por ello, el grito es considerado uno de los cuadros más importantes de la historia del arte. Munch, su autor, se inspiró en su propia vida atormentada, una tragedia sobre un padre severo, una madre muerta y unas hermanas enfermas, trastornos bipolares y depresión, alcohol y armas de fuego. El propio Munch nos cuenta de dónde surgió la idea en su diario de 1892, donde escribe lo siguiente, esto dice Munch en su diario. Paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso.
De repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla, muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Miren cómo el expresionismo lo dibuja. Interesante, ¿no? Esta impresión o expresión lo acabó plasmando en este cuadro que en principio iba a ser la figura de un hombre trajeado, con traje, pero tras una visita a París, donde vio una momia peruana de rasgos andróginos, decidió cambiar al protagonista para universalizar aún más su mensaje existencialista. Y ahí está la momia que vio una momia peruana en el Museo de París. Como ven, gran inspiración, ¿no? Ahí la pueden ustedes observar. Pero bueno, entonces, miren cómo el expresionismo se maneja, ¿no? La búsqueda de la expresión de un sentimiento a costa de la realidad, ¿no? Franz Roy en este libro, volvamos otra vez a Franz Roy para tomar el hilo conductor y ir acabando por hoy ahora. Esperemos, no, tenemos un poquito de tiempo. Franz Roh nos dice lo siguiente. Franz Roh tiene una idea clara de cómo este expresionismo da paso al postexpresionismo y va a poner él otro criterio distinto de quiénes para él, considerado por Franz Roh, son los verdaderos expresionistas. Miren lo que él dice. Lo que les voy a leer es Franz Roh. Cuando lanzamos una mirada retrospectiva a la época del expresionismo, esta época donde usted ve en el cuadro, ya superada, dice él, porque está hablando ahora del postexpresionismo, es decir, del realismo mágico, o al menos en el terreno de la pintura, por el arte reciente, encontramos cuatro etapas decisivas. Cézanne, Hodler y Munch son, a mi juicio, pintores de transición, en quienes la nueva forma todavía permanece a menudo latente. Así pues, fecho en el año de 1890 el verdadero comienzo del expresionismo, cuando Van Gogh, Gauguin y sus amigos publicaron un manifiesto expresionista. Pretende el expresionismo, por medio de la más vigorosa simplificación plástica y lineal, transgredir la naturaleza real, pero el mundo de los objetos queda intacto. La realidad espacial de un paisaje, por ejemplo, subsiste, aunque resultamente deformada en pro de un nuevo orden sistemático. Bueno, es este cuadro que describe un poco Ro, ¿no? La realidad subsiste, nosotros entendemos cuando vemos el grito, por ejemplo, que se trata de un muelle, que se trata de un cielo, que se trata de una persona, pero está relativamente deformada en pro de qué? De un nuevo orden, de un nuevo modo de expresión, de experiencia. Bien. Para Franz Ro, este expresionismo va a dar paso después a un post-expresionismo que él llama realismo mágico, ¿ya? Entonces, Franz Ro, ahí les escribí, define el post-expresionismo, en cambio, como una reacción contra el expresionismo y un cambio hacia una nueva forma de representar la realidad. Y cito lo que dice en su texto. Revelación mágica de una porción de realidad escasamente clara y elaborada artísticamente. ¿Cuáles van a ser ahora las nuevas características que va a decir Ro que tiene este post-expresionismo? Dice él que vamos a volver ahora a un regreso a la realidad tangible. Vamos a encontrarnos ahora con figuras que reflejan una realidad mucho más cercana. Nosotros si vemos el cuadro aquí de Munch, lógicamente la realidad aquí no está tan bien acercada, está un poco deformada. Ya sabemos que es en pos de expresar una realidad interna, pero ahora el post-expresionismo va a volver a una realidad. Vamos ya nosotros pensando en el realismo mágico de paso, ¿no? Porque el realismo mágico es algo real que vimos. En el caso de la literatura, una historia real. Pero bueno, hay un regreso a la realidad tangible, dice. Lo mágico dentro de lo real. Como decíamos, los paisajes van a tener un halo de misterio, van a ser como paisajes que ocultan algo. Precisión fotográfica, cuando hablamos de los planos van a tener profundidad, van a tener forma, anchura, sensación de quietud y atemporalidad y una composición mucho más ordenada. Esas van a ser las características que van a diferenciar al post-expresionismo. Y aquí tenemos el ejemplo más claro, porque para nosotros entender estos términos que a veces resultan un poco difíciles, ¿no? Sobre todo cuando se trata de autores como Roques en teoría del arte,
mejor nos conviene ver los cuadros. Ya, este es un cuadro que para Ro es post-expresionista. Nosotros podríamos hacer parangones, diferencias y semejanzas entre el grito que vimos y este cuadro. Acá es muy distinto, ¿verdad? Tiene otro halo. ¿Sí ven el misterio que encierra el cuadro? ¿No les parece un poco misterioso? Bueno, eso misterioso, esas formas un poco raras, es lo que él va a llamar como mágico, realismo mágico. Este es de un cuadro, es una pintura de Edgar Henry Rousseau, francés, hecho en 1891. El título se llama La gitana dormida y el mismo título nos refiere a algo parece mágico, ¿no? Algo como culto. Se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, en Noruega, y utiliza, como ustedes pueden ver, un claro ejemplo de post-expresionismo. Vamos entonces a ver, ahora voy a quitar esa parte de ahí y nos vamos a quedar con el cuadro. Ro va a describir este cuadro. Les invito a que vayamos viendo el cuadro mientras van escuchando mi descripción. Así vamos a entender qué nos quiere decir este cuadro, qué refleja el cuadro. Esto es muy interesante, este ejercicio. Miren el cuadro y yo les voy a ir describiendo lo que Ro dice del cuadro. Entonces, miren, paisaje lunar. Ahí vemos la luna. Calvo, muerto en un desierto nocturno. Todo yace en inmóvil silencio. No verdece ninguna vegetación. En la mitad del lienzo, tendido, a la misma distancia por arriba, abajo y los costados, está rigurosamente silueteado un león monstruoso, que resalta mítico sobre la tierra, las aguas taciturnas y la refulgente lontananza de montañas. Recortada la desolada y fría superficie del cielo, traspasado por diminutas estrellas. Delante, en apretada proximidad, forzado a insólita posición de frente, casi ensamblado con el animal, el bloque al sesgo de una figura humana, que bajo la mirada del animal parece sumido en el sueño de la muerte. Aún más cerca, instrumentos solitarios con brillo de esmalte frío, una mandolina, infantilmente acostada junto al cuerpo, un cántaro abandonado que se alza solitario hacia el disco de la luna que ilumina fríamente el conjunto. Todo el cuadro, y esto es lo portentoso, ojo con esto, está hasta en sus últimos rincones cuajado en una única sustancia, una tiniebla nocturna, azul verdosa, con brillo de arena, pero no volatilizada en lirismo atmosférico, sino, y en esto reside el carácter fabuloso del cuadro, cristalizada en el mundo de objetos tangibles, bruñidos y recortados. El conjunto está tratado como madreperla o vidrio. En el cuerpo fulvio del león, los planos son oscuros, nocturnales, pero en ellos, como en el lomo de las montañas lejanas, brilla la nevada claridad de la luna. Miren ahí cómo brilla la nevada claridad. La huedeja del león, es decir, el mechón, el pelo, la cabellera del león, lúgubre interpretación, parece enrizada maraña de brillantes alambres eléctricos. Los ojos del animal, de una dureza horrorífica, son en parte como ruedecillas de máquina y en parte como mirada congelada de pequeño reptil. En el cuerpo humano, que yace como un fruto graso a manera de plátano, está también aprisionada la oscuridad de la noche. Todo el cuerpo, envuelto en la piel del vestido tropical brillante de luna, que se podría pelar en tiras carnosas, está surcado de astiles color blanco y verde claro, astiles como franjas, ¿no? Las uñas de la mano y de los hinchados pies brillan como diminutas astillas de luna y recuerdan los fosforescentes y breves moluscos en la orilla del mar a la noche. Y en la boca del hombre resplandecen dientecillos de animal como gotas caídas de la luna. En la mandolina ocurre lo propio. Junto al bostezo oscuro de su boca y a su negro cuello, brilla lunar la superficie del mástil. Pero las blancas cuerdas son como alambres arrancados de un lejano telégrafo, atiesados por el frío de la noche hasta el riguroso nudo con que se agarran a las blancas llavecillas de porcelana. Toda la composición
es de una ingenuidad tan característica por su significación y de una estructuración tan sólida que siempre nos sumirá en el mayor encanto. Nada una muestra tan grande de un post-expresionismo clásico. Miren lo que dice Ro. No sé si se logra captar esto del post-expresionismo, cómo a través del aura de esta imagen hay algo mágico, ¿no? La luna impregnando los sujetos, el misterio, lo electrizante. Por eso es que al final termina llamando realismo mágico a esto. Pero si también ponemos atención, difieren mucho de lo que nosotros vamos a concebir de nuevo después en la literatura como realismo mágico, ¿sí? Pero bueno, aquí encontramos un poco los términos. Y finalmente, porque sí, ya no nos da más tiempo, seguiremos explorando todo este recorrido que hace el término hasta llegar a nuestra literatura, que es fascinante. Pero miren, para que nos quede ya sumamente bien sentado, no hay nada mejor, se lo recomiendo, si es que queremos aprender un poquito de arte que ver cuadros, ir haciendo comparaciones. Mientras más veamos, más vamos a ir aprendiendo, porque una vez que nosotros comencemos a ver varias artes que siempre hay en la ciudad o en donde nos encontremos, vamos a ir viendo, esto se parece más al expresionismo, esto es más post-expresionismo. Uno va aprendiendo. Miren, este primer cuadro básicamente es expresionista. Este segundo cuadro es post-expresionista. Ahí pueden ver las diferencias. Vean los contrastes. Jinete y jinete. El uno de Kandinsky, expresionista, y el otro de Carrà, post-expresionista. Miren, expresionismo tienen ustedes a su izquierda, post-expresionismo a su derecha. Miren las diferencias. Plaza pública, plaza pública. Tenemos la ciudad mundial, claro expresionismo, ¿no? El orden, el caos, ¿no? Y post-expresionismo, ciudad mundial hecha de fotografías pegadas, en cambio. Miren este increíble, ¿no? Ahí se nota clarísimo. Lo que trata el expresionismo es distorsionar la realidad, producir un sentimiento. El post-expresionismo no. El expresionismo respeta un poco más la realidad, pero todavía sigue ocultando un aura, ¿sí? Una especie de estilo que busca desocultar algo que se encuentra oculto en la pintura. ¿No? Siempre lleva algo así. Expresionismo acá, doble retrato, y post-expresionismo al otro lado. Ahí vamos a ir dando cuenta de las diferencias. Expresionismo, post-expresionismo, ¿no? Igualmente acá con paisaje, expresionismo y post-expresionismo. Bueno, tengo así un montón, así que bueno, paremos por ahora por acá porque el tiempo aquí vuela y ya se nos va el tiempo del Junco y no quisiera detenerme mucho. Pero bueno, quedemos entonces en esto, ¿no? Franz Ro acuña el término realismo mágico relacionado con la pintura y como un término secundario. En su libro ni siquiera lo menciona, solamente es el título el que lo pone así, para ejemplificar justamente estos cuadros mucho más realistas, pero con una aura mágica, como el que hemos visto ahorita de León y la gitana durmiendo, ¿ya? De ahí va a ir evolucionando hasta la literatura. Por eso después Carpentier va a ser tan crítico y va a decir que adoptar el término realismo mágico no está correctamente porque ni siquiera surgió con el ideal que nosotros tenemos de la literatura latinoamericana. No tiene nada que ver, como nos vamos a dar cuenta, porque en nuestra literatura el realismo mágico, ¿qué vendría a ser? Lo mágico coexistiendo con lo real, pero no en una diferenciación, sino como natural de nosotros, ¿sí? No tiene mucho que ver con este término acuñado por Ro. Bien, lleguemos hasta ahí. Vamos a pasar a la lectura. Seguiremos explorando esto tan bonito y de paso aprenderemos muchísimo más de arte porque vamos a tener muchas más sesiones sobre cuadros y bueno. Rápidamente, un breve resumen. Este va a ser muy breve resumen porque tenemos también el término de la lectura y el análisis, así que bueno, hoy es un día un poquito más cargado, así que en fin, les pido disculpas si es que hablo mucho hoy día. Habíamos nosotros estado leyendo el capítulo 4. Voy a ir un poco más atrás para entrar en contexto general. Voy a ir leyendo solo los puntos que nos ayuda a recorrer todo el capítulo 4. Bien, el capítulo 4 lleva por título El tiempo de los espíritus. Voy a leer los puntos fundamentales que nos van a dar la guía. Viaja la familia Trueba del Valle a las Tres Marías. Recordemos el traslado que tiene. Clara encuentra su misión en el feudo. Parece que al cambiar de casa, de morada, habíamos nosotros dicho de etos, ¿no? Logra encontrar otro modo de ser, otro modo de habitar, desde otra lógica. Pérula, lo contrario, no se siente a gusto, tiene dos fuertes ataques de nervios. Está la anécdota de la invasión de las hormigas. Clara nuevamente queda embarazada y tienen que volver nuevamente a la casa de la esquina, ¿sí?
Faltando poco para el parto, Clara anuncia que van a ser mellizos y se van a llevar Jaime y Nicolás. Esteban enfurece, vuelve nuevamente a los burdeles, a su vida de burdeles, se encuentra con Tránsito Soto, tienen ahí una historia interesante, y Clara anuncia que van a morir sus padres. Nadie le hace caso, como Cassandra, ¿no? En efecto, días después, Severo y Nibia mueren. Clara y Férula van a buscar la cabeza perdida de Nibia, la van a encontrar y cuando la encuentran, Clara va a dar a luz a sus dos hijos varones, frente a la cabeza de su madre, de Férula, perdón, de Nibia, ahí está un error. La nana pasa, como ya fallecieron sus anteriores empleadores, pasa ahora a trabajar en la casa de los Trueba. Bien, y en el último capítulo habíamos leído lo siguiente, igualmente voy a ir por puntos, por temas de rapidez. Recordemos que viene el episodio de las hermanas Mora, ¿no? Tres damas que visitan a Clara, muy ligadas al espiritismo, a la parte más esotérica, podríamos nosotros decir, inclusive a todas las artes mentales de comunicación con los espíritus, inclusive habían logrado contactarse con Clara a través de estas artimañas, y bueno, todos los días viernes se van a comenzar a reunir en la casa de Clara. Junto con esto nos cuentan que Férula va a comenzar a incrementar su pasión celosa por Clara, a tal punto que no va a querer nunca, o en la medida de lo posible, que Esteban y Clara estén juntos. Se va a inventar incluso que el doctor le ha dicho que tienen que descansar, reposar, en fin. Ahí hay una cuestión interesante porque mientras Clara y su hija Blanca logran tener una vinculación juntas, ¿no? Ambas comparten historias, se leen libros, pasean las dos, incluso Blanca puede asistir a las sesiones espiritistas de su mamá. Por otro lado, tenemos otro paradigma, ¿no? Otro modo de ver el mundo, otra manera de habitar las cosas que es Jaime y Nicolás. Los varones de la casa no van a dedicarse a estas cosas más de magia que están destinadas a las mujeres. Son dos apartes, ¿no? Es más, Esteban va a hacer ese énfasis, que los dos, que Jaime y Nicolás no participen en todas las locuras de Clara. Clara vivía en un aire místico, en contraparte con Esteban, ¿no? Sin embargo, no nos olvidemos que Esteban comienza a sentir un apego muy fuerte por Clara, un apego que se torna enfermizo, un anhelo de posesión absoluta quiere tener de Clara, a tal punto que dice que se le vuelve más fuerte el apego por Clara que la misma ira, que era una forma de ser de él, parte de su carácter, ¿no? Eh, recordemos que, y ahorita se me viene a la mente, no sé por qué hice esa conexión, pero para Aristóteles, por ejemplo, la ira parte de la tristeza. Una persona triste es una persona iracunda para Aristóteles, porque una persona triste no es capaz de ver la alegría de la vida y por lo tanto reacciona con ira, igual que el asedioso. La tristeza, la depresión son orígenes o de la ira en su lado extremo o de la asidia, de la pereza, ¿no? En su lado opuesto a la ira, pero ambas surgen del mismo lugar. Es muy interesante eso. Bueno, Esteban era un iracundo, quizá guardaba una profunda tristeza interior, y sí la guardaba, ¿no? Es interesante. Clara busca a Férula, pero no puede encontrarla, ¿sí? Recordemos que se da todo el tema de la expulsión, ¿no? De parte de Esteban a Férula, su hermana, porque les encuentra una noche que él se fue a las Tres Marías, después volvió sin avisar, hubo un terremoto, Férula, muy angustiada, se mete en la cama de Clara, Esteban los encuentra y con toda esta pulsión de ir y con todas estas cuestiones de odio que tenía metidas, le termina sacando a la hermana le hace una maldición y finalmente cuando Clara trata de buscar a Férula no la puede hallar porque Férula no desea ser encontrada y esa es una condición sine qua non para que funcionen las cosas, ¿no? Es como la hipnosis, ¿no? Es decir, si para hipnotizar a alguien, esa persona tiene que querer ser hipnotizada. En ese sentido, no existe la hipnosis, lo que existe es la autohipnosis. Si una persona quiere ser hipnotizada, nunca se le va a hipnotizar. Es un poco esa lógica. Esteban alcanza mucha prosperidad, nos dice también el relato, y llega el año de la tifus, ¿no? Este año de crisis tan fuerte que lo vive Chile, yo les había dicho que habíamos recorrido ya 10 años de la historia. Recordemos que las elecciones que se dan en las Tres Marías desde 1920 y esta crisis económica, sobre todo por la gran depresión que se sufre y la baja de la venta del cobre y del salitre, dos productos primos importantísimos en Chile, se dan 10 años después, de 1931 a 1932, un tiempo de mucha convulsión, es decir, hemos recorrido 10 años en la historia. Clara mantiene una relación estrecha con Blanca, ¿no? Incluso de mecenas de los pobres. Recordemos que ellos van en esta crisis económica a dar de comer y dar caridad a los pobres.
Aquí vendrá un discurso de la justicia, ya vamos empatando con lo social porque Clara le dirá, bueno, es un paliativo, pero en realidad lo que necesitan es justicia. Y aquí estalla Esteban porque dice, no se trata de justicia, ¿qué justicia van a querer, no? Si yo que me esfuerzo, yo que soy más capaz, ¿cómo ellos van a querer lo mismo que yo? Es como si Esteban se pusiera a un lado superior. Y en ese discurso aparece el discurso por justicia de Pedro III García, que es lo que vamos a leer a continuación. Así que bueno, entramos entonces para finalizar ya esto. Nuevamente creo que es importante habernos detenido en lo del realismo mágico porque hay que tener muy en cuenta cómo inicia y cómo va a terminar. Las próximas sesiones van a ser un poco más cortas al inicio, ya voy a dejar más tiempo a la lectura, pero era necesario alargarnos un poquito para tener claro por dónde estamos caminando. Bien, no sé quién quisiera vernos leyendo, es dos hojitas nada más para terminar este capítulo y cerrar el capítulo 4. No sé quién quisiera apuntarse. Yo puedo, Dani. Buenísimo, Irma, muchas gracias. Gracias, Tati, también, pero creo que con Irma estamos porque la verdad es que es muy cortito, así que bien, nos habíamos quedado entonces justamente en este discurso, ¿no? De justicia que hace Esteban, ¿no? Y leo nada más del discurso y ya te doy paso, Irma, para continuar. Perdón un ratito. No es así. Bien. Esteban estalla, ¿no? Y dice justicia. Es justo que todos tengan lo mismo. Los flojos lo mismo que los trabajadores, los tontos lo mismo que los inteligentes. Eso no pasa ni con los animales. No es cuestión de ricos y pobres, sino de fuertes y débiles. Estoy de acuerdo en que todos debemos tener las mismas oportunidades, pero esa gente no hace ningún esfuerzo. Es muy fácil estirar la mano y pedir limosna. Yo creo en el esfuerzo y en la recompensa. Gracias a esa filosofía he llegado a tener lo que tengo. Nunca he pedido un favor a nadie y no he cometido ninguna deshonestidad, lo que prueba que cualquiera puede hacerlo. Yo estaba destinado a ser un pobre infeliz escribiente de notaría. Por eso no aceptaré ideas bolcheviques de mi casa. Vayan a hacer caridad en los conventillos si quieren. Eso está muy bien. Es bueno para la formación de las señoritas. Pero no me vengan con las mismas estupideces de Pedro III García, porque no lo voy a aguantar. Hasta ya hemos leído. Adelante, Irma. Era verdad. Pedro III García estaba hablando de justicia en las Tres Marías. Era el único que se atrevía a desafiar al patrón, a pesar de las zurras que le había dado su padre. Pedro II García, cada vez que lo sorprendía. Desde muy joven, el muchacho hacía viajes sin permiso al pueblo para conseguir libros prestados, leer los periódicos y conversar con el maestro de la escuela, un comunista ardiente a quien años más tarde lo matarían de un balazo entre los ojos. También se escapaba en las noches al bar de San Lucas, donde se reunía con unos sindicalistas que tenían la manía de componer el mundo entre sorbo y sorbo de cerveza, o con el gigantesco y magnífico padre José Dulce María, un sacerdote español con la cabeza llena de ideas revolucionarias que le valieron ser relegado por la Compañía de Jesús a aquel perdido rincón del mundo. Pero ni por eso renunció a transformar las parábolas bíblicas en panfletos socialistas. El día en que Esteban Trueba descubrió que el hijo de su administrador estaba introduciendo literatura subversiva entre sus inquilinos, lo llamó a su despacho y delante de su padre le dio una tunda de azotes con su fusta de cuero de culebra. Este es el primer aviso, mocoso de mierda, le dijo sin levantar la voz y mirándole con ojos de fuego. La próxima vez que te encuentre molestándome a la gente, te meto preso. En mi propiedad no quiero revoltosos, porque aquí mando yo y tengo derecho a rodearme de la gente que me gusta. Tú no me gustas, así es que ya sabes, te aguanto por tu padre, que me ha servido lealmente durante muchos años, pero anda con cuidado, porque puedes acabar muy mal. Retírate. Pedro III García era parecido a su padre, moreno, de facciones duras, esculpidas en piedras, con grandes ojos tristes, pelo negro y tieso, cortado como un cepillo. Tenía solo dos amores, su padre y la hija del patrón, a quien amó desde el día en que durmieron desnudos debajo de la mesa del comedor, en su tierna infancia. Y Blanca no se libró de la misma fatalidad. Cada vez que iba de vacaciones al campo y llegaba a las Tres Marías en medio de la polvareda provocada por los coches cargados con el tumultuoso equipaje, sentía el corazón
batiéndole como un tambor africano de impaciencia y de ansiedad. Ella era la primera en saltar del vehículo y echar a correr hacia la casa, y siempre encontraba a Pedro III García en el mismo sitio donde se vieron por primera vez, de pie en el umbral, medio oculto por la sombra de la puerta, tímido y hosco, con sus pantalones raídos, descalzo, sus ojos de viejo, escrutando el camino para verla llegar. Los dos corrían, se abrazaban, se besaban, se reían, se daban trompadas cariñosas y rodaban por el suelo tirándose de los pelos y gritando de alegría. Chiquilla, deja a ese rotoso, chillaba la nana, procurando separarlos. Déjalos, nana, son niños y se quieren, decía Clara, que sabía más. Los niños escapaban corriendo, iban a esconderse para contarse todo lo que habían acumulado durante esos meses de separación. Pedro le entregaba, avergonzado, unos animalitos tallados que había hecho para ella en trozos de madera y a cambio Blanca le daba los regalos que había juntado para él. Un cortaplumas que se abría como una flor, un pequeño imán que traía por obra de magia los clavos roñosos del suelo. El verano que ella llegó con parte del contenido del baúl de los libros mágicos del tío Marcos, tenía alrededor de 10 años y todavía Pedro III leía con dificultad. Pero la curiosidad y el anhelo consiguieron lo que no había podido obtener la maestra Varillazos. Pasaron el verano leyendo acostados entre las cañas del río, entre los pinos del bosque, entre las espigas de los trigales, discutiendo las virtudes de Sandokan y Robin Hood, la mala suerte del pirata negro, las historias verídicas y edificantes del tesoro de la juventud, el malicioso significado de las palabras prohibidas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el sistema cardiovascular en láminas, donde podían ver a un tipo sin pellejo, con todas sus venas y el corazón expuestos a la vista, pero con calzones. En pocas semanas, el niño aprendió a leer con voracidad. Entraron en el mundo ancho y profundo de las historias imposibles, los duendes, las hadas, los náufragos que se comen unos a otros después de echarlo a la suerte, los tigres que se dejan amaestrar por amor, los inventos fascinantes, las curiosidades geográficas y zoológicas, los países orientales donde hay genios en las botellas, dragones en las cuevas y princesas prisioneras en las torres. A menudo iban a visitar a Pedro García, el viejo, a quien el tiempo había gastado los sentidos. Se fue quedando ciego paulatinamente. Una película celeste le cubría las pupilas. Son las nubes, que me están entrando por la vista, decía. Agradecía mucho las visitas de Blanca y Pedro III, que era su nieto, pero él ya lo había olvidado. Escuchaba los cuentos que ellos seleccionaban de los libros mágicos y que tenían que gritarle al oído, porque también decía que el viento le estaba entrando por las orejas y por eso estaba sordo. A cambio, les enseñaba a inmunizarse contra las picadas de bichos malignos y les demostraba la eficacia de su antídoto, poniendo el alacrán vivo en el brazo. Les enseñaba a buscar agua. Había que sujetar un palo seco con las dos manos y caminar tocando el suelo, en silencio, pensando en el agua y la sed que tiene el palo, hasta que de pronto, al sentir la humedad, el palo comenzaba a temblar. Allí había que cavar, les decía el viejo, pero aclaraba que ese no era el sistema que él empleaba para ubicar los pozos en el suelo de las Trasmarías, porque él no necesitaba el palo. Sus huesos tenían tanta sed que al pasar por el agua subterránea, aunque fuera profunda, su esqueleto se lo advertía. Les mostraba las hierbas del campo y los hacía olerlas, gustarlas, acariciarlas, para conocer su perfume natural, su sabor y su textura, y así poder identificar a cada uno según sus propiedades curativas. Calmar la mente, expulsar los influjos diabólicos, purir los ojos, fortificar el vientre, estimular la sangre.
En ese terreno, su sabiduría era tan grande que el médico del hospital de las monjas iba a visitarlo para pedirle consejo. Sin embargo, toda su sabiduría no pudo curar la lipiria calambre de su hija Pancha, que la despachó al otro mundo. Le dio de comer boñiga de vaca y como eso no resultó, le dio bosta de caballo, la envolvió en mantas y la hizo sudar el mal hasta que se la dejó en los huesos. Le dio fricciones de agua ardiente con pólvora por todo el cuerpo, pero fue inútil. Pancha se fue en una diarrea interminable que le estrujó las carnes y la hizo padecer de una sed insaciable. Vencido, Pedro García pidió permiso al patrón para llevarla al pueblo en una carreta. Los dos niños lo acompañaron. El médico del hospital de las monjas examinó cuidadosamente a Pancha y dijo al viejo que estaba perdida, que si se lo hubiera llevado antes y no le hubiera provocado esa sudadera, habría podido hacer algo por ella, pero que ya su cuerpo no podía retener ningún líquido y era igual que una planta con las raíces secas. Pedro García se ofendió y siguió negando su fracaso, aun cuando regresó con el cadáver de su hija envuelto en una manta, acompañado por los dos niños asustados, y lo desembarcó en el patio de las Tres Marías, refunfuñando contra la ignorancia del doctor. La enterraron en un sitio privilegiado en el pequeño cementerio junto a la nada, al pie del volcán, porque ella había sido, en cierta forma, mujer del patrón, pues le había dado el único hijo que llevó su nombre, aunque nunca llevó su apellido, y un nieto, el extraño Esteban García, que estaba destinado a cumplir un terrible papel en la historia de la familia. Un día, el viejo Pedro García les contó a Blanca y a Pedro III el cuento de las gallinas, que se pusieron de acuerdo para enfrentar a un zorro que se metía todas las noches en el gallinero para robar los huevos y devorarse los pollitos. Las gallinas decidieron que ya estaban hartas de aguantar la prepotencia del zorro. Lo esperaron organizadas y cuando entró al gallinero, le cerraron el paso, lo rodearon y se le fueron encima a picotazos hasta que lo dejaron más muerto que vivo. Y entonces se vio que el zorro escapaba con la cola entre las piernas, perseguido por las gallinas. Terminó el viejo. Blanca se rió con la historia y dijo que eso era imposible, porque las gallinas nacen estúpidas y débiles y los zorros nacen astutos y fuertes. Pero Pedro III no se rió. Se quedó toda la tarde pensativo, rumiando el cuento del zorro y las gallinas. Y tal vez ese fue el instante en que el niño comenzó a hacerse hombre. Muchas gracias, Lima. Interesante, ¿no? Muy bien. Bueno, hemos terminado el capítulo 4. Yo aquí quiero hacerles una consulta y ya les dejo, quizá en opinión de ustedes, tenemos dos momentos ahora. Continuamos un poquito más hasta que nos dé, ya, no, tenemos 5 minutos. Podemos reunirnos en salas y conversar en torno al último que leímos, o les parece si leemos el análisis de los dos capítulos. No sé qué prefieren, lo dejamos para el próximo jueves. No sé qué les viene. Están como para el análisis del 3 y del 4. Les digo porque ha habido un montón de cosas que he dicho al principio. No sé si estamos bien para el análisis. Yo sí prefiero el análisis. O sea, ¿qué Ya. piensan los demás? Perdón. Sí, Sí, yo sí, también yo estaría de también acuerdo. creería del análisis. Yo también, yo también. Muy bien, vamos entonces al análisis. Perfecto. Vamos a leer 5 minutos del análisis. Es un poco extenso el análisis de ahora, pero yo creo que en este tiempito lo hacemos. De ahí nos reunimos entonces en salas y terminaremos ya con estos capítulos. Ya de tal manera que el jueves arrancamos directo con el 5. Así que bien, vamos entonces ahí. Voy a ir leyendo el análisis. Nada, si hay alguna interrupción, algo, nos vamos parando. Dice. Ojo que este análisis, tanto Esteban y Yadlo como Natalia Bouquet lo unen, ¿no? Porque consideran que el capítulo que leímos del 3 Clara Clarividente y este del 4 de los espíritus, tienen una relación. Así que ahí vamos. Tal como sus títulos lo indican, el capítulo 3 está dedicado a Clara, la hija menor del matrimonio del Valle, mientras que el 4 se enfoca en su matrimonio con Esteban Trueba y la casa que habitan juntos. Clara es una niña extravagante que no se mueve dentro de los parámetros de conducta habitual.
Después de la muerte de su hermana Rosa, deja de hablar y solo se comunica por medio de una pizarra. A pesar de su mudez, la niña sigue desarrollando sus habilidades psíquicas y espirituales. Clara puede comunicarse con espíritus, mover objetos por los aires, tocar el piano aún con la tapa sobre las teclas y ver el futuro de la gente que la rodea. Como paréntesis, esto es el realismo mágico en la literatura, ¿no? Vayamos haciendo el contraste con lo que vimos de Rob. Este personaje abre la narración a una serie de elementos mágicos que, lejos de verse como cuestiones sobrenaturales inexplicables o de producir un conflicto de sentidos con el carácter realista del resto de los acontecimientos, se integra naturalmente a la compleja realidad de las familias protagonistas. La integración se produce también a nivel estilístico. La narradora utiliza la enumeración y la repetición sintáctica como recursos estructurantes de su texto y en ellas coloca al mismo nivel los hechos mágicos y los más banales. En el siguiente pasaje, por ejemplo, se enumeran 3 elementos que una institutriz inglesa no toleró de su trabajo en la Casa de los del Valle. Severo hizo traer de Inglaterra a una institutriz, Miss Ágata, alta, toda ella de color ámbar y con grandes manos de albañil, pero no resistió el cambio de clima, la comida picante y el vuelo autónomo del salero desplazando sobre la mesa del comedor y tuvo que regresar a Liverpool. ¿Sí ven cómo pone el mismo nivel el cambio de clima, la comida picante y el vuelo del salero, ¿no? Es lindísimo. Los poderes de Clara quedan nivelados a otros elementos propios del continente y de Chile, como la comida picante y el clima. Cuando Clara se casa con Esteban Trueba y se muda a la casa de la esquina, Férula, su cuñada, se hace cargo de sus cuidados e incluso organiza la rutina del día a día en torno a estas particularidades. A media mañana le llevaba personalmente el desayuno a la cama, abría las cortinas de seda azul para que entrara el sol entre los cristales, llenaba la bañera de porcelana francesa pintada con nenúfares, dándole tiempo a Clara para sacudirse la modorra, saludando por turno a los espíritus presentes, a traer la bandeja y mojar las tostadas en el chocolate espeso. Esta enumeración propone nuevamente la nivelación y la integración del mundo espiritual con lo más cotidiano de la casa, el desayuno y el baño. Lo mismo sucede en el capítulo 4, cuando Clara traba amistad con las hermanas Mora, 3 damas espiritistas que establecen una reunión todos los viernes en la casa de la esquina para comunicarse con los espíritus y desarrollar sus técnicas de adivinación. Las hermanas Mora se presentaron con sus propias barajas impregnadas de fluidos benéficos, unos juegos de figuras geométricas y números cabalísticos de su invención para desenmascarar a los falsos parapsicólogos y una bandeja de pastelitos comunes y corrientes de regalo para Clara. Se hicieron íntimas amigas y a partir de ese día procuraron juntarse todos los viernes para invocar a los espíritus e intercambiar cábalas y recetas de cocina. Sí se dan cuenta lo hermoso que es esto, ¿no? Intercambiar cábalas y recetas de cocina. Les digo hermoso porque es tan común de nosotros, ¿no? Mientras uno va cocinando, haciendo otras cosas un poco mágicas. En el mundo que propone el realismo mágico, los espíritus implican una conexión con lo cotidiano y rutinario, tanto como comer, cocinar o intercambiar recetas. El resto de personajes que se mueven en torno a Clara sufren primero la tensión propia de ese choque de mundos, pero poco a poco van cediendo terreno y aceptando sus capacidades particulares como elementos naturales. Su padre le prohibió escrutar el futuro en los naipes de invocar fantasmas y espíritus traviesos que molestaban el resto de la familia y aterrorizar a la servidumbre. Pero Nibia comprendió que mientras más limitaciones y sustos tenía que soportar su hija menor, más lunática se ponía, de modo que decidió dejarla en paz con sus trucos de espiritista, sus juegos de pitonisa y su silencio de caverna, tratando de amarla sin condiciones y aceptarla tal cual era. De esta manera, el personaje de Clara, clarividente, como nos la presenta la novela, es la propia encarnación del realismo mágico y funciona para establecer un contrapunto entre los diferentes discursos políticos y sociales que se entremezclan en las voces de los personajes. Esto prestemos mucha atención,
porque ya vamos viendo que los discursos políticos sociales se van entremezclando en contrapunto con Clara. Si bien el relato se construye en tercera persona, salvo por los momentos en primera persona destinados a la voz de Esteban Trueba, esto ya nos queda clarísimo, ¿no? Todo el relato es tercera persona, excepto cuando habla Esteban en primera. En contadas ocasiones la narradora rompe esa distancia que sostiene normalmente y hace algún comentario sobre su propia tarea de contar la historia. En estos momentos la voz de la narradora indica que gran parte de lo que nos cuenta lo ha leído en los diarios de la propia Clara, que esta llama cuadernos para anotar la vida. Y en una de estas irrupciones de la voz de la narradora nos dice: es una delicia para mí leer los cuadernos de esa época donde se describe un mundo mágico que se acabó. Clara habitaba un universo inventado para ella, protegida de las inclemencias de la vida, donde se confundían la verdad prosaica de las cosas materiales con la verdad tumultuosa de los sueños, donde no siempre funcionaban las leyes de la física o la lógica. Clara vivió ese periodo ocupada en sus fantasías, acompañada por los espíritus del aire, del agua y de la tierra, tan feliz que no sintió la necesidad de hablar en 9 años. En parte es como también como un paréntesis, ¿no? Un recurso literario para explicarnos que hay alguien que está leyendo los cuadernos de Clara. La Casa de los Espíritus en este sentido es un relato sobre la evolución de un país durante el siglo XX, vista a través de los ojos de un gran grupo familiar que ha participado activamente en ella. Como saga familiar, el relato puede avanzar a lo largo de muchas décadas, ya vimos, yo hice énfasis en esto, ¿no? Y configurar en las voces de muchos personajes tanto los cambios de época y de costumbres como las crisis y las felicidades propias de la intimidad del seno familiar. Los del Valle es un ejemplo del complejo sincretismo de ideologías y cosmovisiones de la sociedad chilena del siglo XX. En ellos conviven los ideales de una clase alta, europeizada y conservadora, con los ideales revolucionarios, con las ideas, perdón, revolucionarias de un socialismo en pleno desarrollo y con el nacimiento de la lucha feminista. Este sincretismo se hace patente en el capítulo 4 cuando se cuenta que Severo del Valle fue el primer chileno en comprarse un automóvil y que se trataba de un modelo de origen británico al que bautizó con el nombre indígena, según la narradora, de Covadonga, nombre en verdad heredado de España, pero que fue de uso corriente en Latinoamérica. Por otra parte, en el capítulo 4, tras la muerte del matrimonio en un accidente provocado por el Covadonga, Nidia es despedida por las delegaciones de mujeres que la recuerdan como la primera feminista del país. Así vamos recorriendo la historia, ¿no? A la dimensión política, la presencia de Clara suma una dimensión cultural que atraviesa todo el relato y lo enriquece con una cosmovisión en constante tensión con el ideal capitalista que va a dominar las relaciones económicas y sociales en Chile. Esta cosmovisión no se preocupa por lo mensurable ni por el valor económico de los objetos y de las relaciones, sino que se interesa por el mundo oculto, por lo profundo que conecta a los seres vivos con el mundo espiritual. Este es un mundo de sensaciones magnificadas, de pura sensibilidad y percepción, libre de juicio y del intento de someter la realidad a la voluntad individual. Es un mundo que se construye en el fluir que conecta el pasado con el futuro, el sueño con la vigilia y que se escapa de las estructuras racionales y materialistas heredadas del positivismo. Al igual como el expresionismo y el postexpresionismo escaparon al positivismo, bueno, este realismo mágico también nos libra de esas cadenas, podríamos decir, ¿no? No lo veamos peyorativamente tampoco. Ya estamos concluyendo. Si los del Valle pueden considerarse como una fusión de dos mundos en tensión, esta dualidad logra finalmente su máxima expresión en el matrimonio de Clara con Esteban Trueba. Ella representa la conexión al mundo espiritual y milenario, asociado a las culturas nativas de Latinoamérica, mientras que él es la encarnación del Homo economicus, una persona racional que busca maximizar sus ganancias por cualquier medio. La dualidad es absoluta. Mientras Esteban se preocupa por lo material, como multiplicar sus ganancias, construir la casa para su linaje y regalar a su mujer vestidos y joyas, Clara vive su matrimonio desde el plano inmaterial. No se preocupa ni presta atención a la economía hogareña,
no usa los vestidos ni las joyas que recibe, y olvida incluso donde las guarda, y modifica la casa sin orden ni concierto, siguiendo solo las voces de los espíritus, que un día le indican que hay un tesoro en la cocina, y el otro le pide un cuarto nuevo para un espíritu que está por llegar. Dos mundos completamente distintos, ¿no? Dos mundos distintos, sinceramente. Si Esteban se perfila como un patrón explotador que busca el progreso de sus trabajadores en la medida justa de su propia ganancia y de la reproducción de ese esquema social, Clara sigue las enseñanzas de su madre y aparece como una mano sanadora en contraposición a la violencia de su marido. En las Tres Marías, Clara repartía su tiempo entre el taller de costura, la pulpería y la escuela, donde hizo su cuartel general para aplicar remedios contra la sarna y parafina contra los piojos. Desentrañaba los misterios del silabario, enseñar a los niños a cantar tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, a las mujeres hervir la leche, curar la diarrea y blanquear la ropa. Lo que es más, cuando Férula realiza reuniones para rezar junto a las mujeres del campo, Clara las aprovecha para finalizarlas con su discurso feminista, invitándolas a luchar por sus derechos. Pero al discurso feminista heredado de Nibia se le opone el discurso patriarcal cristalizado en esas mujeres de campo. Nunca se ha visto que un hombre no pueda golpear a su propia mujer si no le pegues que no la quiere o que no es bien hombre. ¿Dónde se ha visto que lo que gana un hombre o lo que produce la tierra o ponen las gallinas sea de los dos? Si el que manda es él. ¿Dónde se ha visto que una mujer pueda hacer las mismas cosas que un hombre? Si ella nació con marraquete y sin cojones, pues doña Clarita. Las relaciones sociales establecidas son legitimadas por el poder, primero del patrón, Esteban en este caso, y luego del gobierno, los conservadores que se apoyan justamente en la simpatía de terratenientes como Esteban. En ese sentido, el patriarcado es una estructura de dominación social que somete a las mujeres al punto de hacerles creer que ese es el único orden social posible. Ellas mismas dicen, ¿cómo se puede pensar otra cosa, no? Para dejar bien clara su postura, a estas palabras de aceptación Isabel Allende nos contrapone con ironía una semblanza del estado deplorable de estas mujeres que se condenaban y sonrían tímidas, con sus bocas desdentadas y sus ojos llenos de arrugas, curtidas por el sol y la mala vida, sabiendo de antemano que si tenían la peregrina idea de poner en práctica los consejos de la patrona, sus maridos les daban una zurra. El discurso feminista de Clara se encuentra a mediados del siglo XX con una sociedad chilena machista y misógina que el único lugar que reserva a la mujer es el de los quehaceres del hogar. Esteban Trueba es el mayor exponente de la misoginia y aparece como el macho violador, encarnando todos los elementos de una masculinidad negativa. Cuando se entera de las ideas que su mujer pone en la cabeza de aquellas mujeres, estalla en ira y les prohíbe terminantemente volver a hablar con ellas. En su discurso, Esteban es un macho bien plantado, lo dice, amo y señor de la casa, y no va a tolerar que una mujer lo deje en ridículo. La masculinidad no es mala. El problema es cuando se vuelve con estos valores negativos, ¿no? Sin embargo, Esteban también ama con locura clara como nunca amado antes, pero incluso el amor está atravesado por el discurso patriarcal y promueve, en verdad, una estructura de dominación del hombre sobre la mujer. En todo ese tiempo su amor había aumentado hasta convertirse en una obsesión. Quería que Clara no pensara más que en él, que no tuviera más vida que la que pudiera compartir con él, que le contara todo, que no pusiera nada que no proviniera de sus manos, que dependiera completamente. Planteado en estos términos, el amor implica la devoción pasiva de la mujer hacia el hombre, mientras que da libertad a este último de hacer lo que desee dentro de la relación y también pues fuera de ella, ¿no? Si a esto se le suman las limitaciones sociales que padece la mujer, el cuadro queda completo. Es esta misma concepción del amor como posesión del hombre hacia la mujer lo que empuja a Esteban a echar a su casa Férula, acusándole de lesbiana, cuando le encuentra acostada junto a Clara. Ciego de ira, sintiéndose vejado en lo más profundo de su hombría, Esteban no intenta averiguar por qué Férula estaba allí. El temblor la había asustado tanto que había buscado refugio en el cuarto de Clara, no estaba por otra cosa, en ese momento al menos, y actúa con la impetuosidad que ya lo ha hecho famoso. Afortunadamente, Clara no cede a su marido y a su manera rompe con el esquema de dominación. Cuando está abrumada por la vida material que le rodea, Clara se evade, enmudece. Decíamos nosotros que es como un sistema de defensa, ¿no? Como lo ha hecho de niña y lo vuelve a hacer en su segundo embarazo, o se presenta como planeando sobre las cosas de este mundo sin que el orden del hogar,
su marido, su cuñada significan algo en su vida. Esta actitud desprendida enloquece a Esteban, pues desarticula sus prácticas de dominación y le demuestra que no tiene ningún poder sobre su esposa. Es bien interesante esto. Madre mía, ya mismo acabamos. Cuando Esteban siente que su mujer se aleja de él y que no puede dominarla, vuelve a violar trabajadoras en su estancia y luego también vuelve a algún prostíbulo, aunque se había prometido no hacerlo. En el Cristóbal Colón, un burdel de la capital, se encuentra con Milagro Soto, una prostituta que conoció en el Farolito Rojo, un prostíbulo cercano a las Tres Marías y a la que le dio en el pasado 50 pesos para que pudiera probar fortuna en la ciudad. Milagro Soto ha triunfado como meretriz en la capital y tiene mucha ambición e ideas para el futuro. Esteban entonces le propone invertir su dinero para que ella pueda abrir su propio prostíbulo, pero Milagro se niega. Manifiesta que no necesitan de un patrón que disponga del capital y que luego las domine. Para ella el tiempo de la dominación masculina ha terminado. Si va a abrir un bordel, lo hará formando una cooperativa con otras trabajadoras sexuales y algunos maricones, para ampliar el trabajo. Nosotros ponemos todo, el capital y el trabajo. ¿Para qué queremos un patrón? Estos mismos aires revolucionarios comienzan a aparecer en las Tres Marías, especialmente incentivados por Pedro III García, ya lo vimos al final, ¿no? El hijo del capataz, Pedro II García, y enamorado de Blanca. Al enterarse, Esteban le da una golpiza al muchacho y lo amenaza con echarlo al campo si vuelve a meter ideas revolucionarias en la cabeza de los peones. De esta manera, el fantasma del marxismo persigue más a los conservadores y en especial a Esteban Trueba que los propios espíritus y las conductas extravagantes de Clara. La represión que el patrón de las Tres Marías intenta ejercer sobre el socialismo representa el intento sostenido de una élite conservadora de mantener en sus manos los medios de producción del capital. Paradójicamente, es en su propio seno familiar donde el marxismo comienza a arraigar. Los mellizos Jaime y Nicolás son enviados a una escuela británica para que los eduquen y los formen en los ideales europeos que Esteban tanto admira. Allí, cualquier pretexto era bueno para bajarle los pantalones y darles varillazos por el trasero, especialmente a Jaime, que se burlaba de la familia real británica y a los 12 años estaba interesado en leer a Marx, un judío que provocaba revoluciones en todo el mundo. Nicolás heredó el espíritu aventurero del tío abuelo Marcos y la propensión de fabricar horóscopos y descifrar el futuro de su madre. Pero eso no constituía un delito grave en la rígida formación del colegio, sino solo una excentricidad, así que el joven fue mucho menos castigado que su hermano. Miren cómo hay dos tipos ahí de cuestiones. Y finalmente, la sociedad conservadora que imita a Europa y Estados Unidos puede tolerar con cierta condescendencia las excentricidades de esa tierra llena de historias fantásticas y espíritus. Puede aceptar y mirar con cierto aire burlón a los chamanes y a los meicas que aplican sus remedios milenarios, tal como Pedro García lo hace para espantar las hormigas. Lo que los conservadores no pueden tolerar de ninguna manera son las ideas revolucionarias que ponen en jaque su autoridad y su poderío. Un análisis realmente muy extenso, muy interesante, por cierto. Pero bueno, hemos llegado al final. Creo que nos fuimos de tiempos y les pido disculpas por eso. Ya la próxima retomamos de la normalidad. Si alguien desea salir, entiendo que ya estamos sobre la hora, no hay problema, puede retirarse de la sesión. Si no, pasamos un ratito a conversar. Quizá no sé si en grupos ahorita. Me da un poco de temor por el tema de la hora, porque estamos sobre el tiempo. Hablamos 10 minutitos, ¿les parece bien? Podemos quedar un ratito. Sí, sí, no hay problema por mi parte, no sé los demás. Bien, como De les menciono, acuerdo. si alguien tiene que retirarse, pues hágalo con completa tranquilidad. Entiendo que son las horas. Nos vamos a dar unos 10 minutitos en salas para conversar. Hemos visto un montón hoy día, hemos abarcado muchísimo. Así que bueno, vamos a reunirnos un ratito. Vamos a hacer 3 salas para poder estar más cómodos. Le voy a pedir a Tati si nos puede ayudar en una sala, Tati, por favor. Y quisiera también, no sé si está aquí. Sí. No está el Alexis, no vino, ¿no? No. Bueno, no sé quién se. Cari, no sé si podría ayudarnos en una sala también. La moderación es un poco, ya la conocemos, ¿no? Así que bueno. Listo, entonces, estamos en 3 salas. Ahí les voy a habilitar ahorita las salas. Vamos yendo a las salas. Denme un ratito nomás. Voy a pasar esto. A ver, Cari, Tati está en una y voy a que Cari esté en otra. Sí, ahí estamos. Listos. Vamos en todas salas. Nos encontramos en las salas un ratito, unos 10 minutos para conversar.
¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola, hola, ¿cómo vamos? Bueno, ahora sí les dejo a ustedes. ¿Qué cosa les ha llamado la atención? ¿Qué rescatan de la lectura de hoy día, el cierre, el análisis? Todo lo que hemos visto en conjunto, ¿qué cosas nos va como dejando? Así que nos escuchamos un ratito. A ver, chévere, empiezo yo. Eh, Estaba súper interesante todo el análisis que nos propusiste, ¿no? Ese, revisar todo el capítulo 3 y el 4. eh, sí me trajo algunas cosas en mente, ¿no? Y claro, cómo lo ponen tan claro el tema de las ideologías y la cosmovisión que vivía en esa época Chile, ¿no? Y que al final eh, se reprodujo, creo que en todos los países latinoamericanos, ¿no? ¿Qué es lo que más me impresiona a mí? Que si bien es cierto, ha pasado ya algún tiempo, todavía esas formas de poder del lado masculino y cierto sometimiento del lado femenino se siguen mostrando, ¿no? Se siguen mostrando hoy en la actualidad, a pesar de que, como lo indica también la novela, ha sucedido en la historia de, de todos estos movimientos, no solo por el lado femenino, sino también por el tema de rescatar a los trabajadores, se han venido dando, pero inclusive se siguen dando hoy por hoy en la sociedad, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo plantea y nos hace de alguna forma identificarnos, ¿no? En ese sentido, sintiendo un poco el tema latino. También me llama bastante la atención el tema de la cosmovisión de esta gente del campo, de esa conexión que tiene con la naturaleza, a diferencia de la gente de la ciudad, ¿no? Y creo que eso hoy actualmente de alguna forma sí se está rescatando, ¿no? El, con las pantallas, con todo el tema digital, como que estamos buscando de alguna forma regresar a eso y que eso había antes y que eso era esa cosmovisión que se tenía y no era valorada y que de alguna forma hoy lo estamos rescatando. Y bueno, para terminar el tema también de las mujeres, si bien es cierto, en la novela tienen varios roles, ¿no? Pero todos son en un rol de alguna forma de un papel secundario, pero tiene más roles que el tema masculino. En el masculino es solo el tema de poder, de mandar, solo se le enfoca en ese rol. En cambio, las mujeres, por ejemplo, Clara, el tema de lo místico, de la dulzura, de perderse, el tema de Férula, de estar siempre dedicada a algo, de Nibia, del tema pues, ese movimiento de ayudar a los pobres, incluso el mismo tema de Tránsito Soto, ¿no? De los ex. Entonces es como que les pintan varios roles que de alguna forma se les encasillado a las mujeres, a pesar de que el hombre sigue siendo el del poder, ¿no? Eso también me llama bastante la atención. Eso. Gracias, Irma, qué bonito. Sí, yo lo tuyo agregaría también algo que escuchándote se me vino a la mente. Eh, no sé si me equivoco, pero me da la impresión que Pedro III García es la primera figura masculina que adquiere un poco de conciencia, ¿no? Cierto, cierto, Sí, es sí, a verdad. través de una historia muy sencilla como esta organización que el abuelo, yo no sé si en el fondo estaba queriendo dar el mensaje que a Pedro le llega. Me parece Ujú, que era una cuestión media solapada, ¿no? Pero Pedro, claro, Blanca se ríe, Pedro entiende otra cosa, ¿no? Es interesante eso. cierto. Gracias, Irma. Sí. No sé si alguien más quisiera compartir. Sí, de repente se podría también incluir el caso de la crianza, ¿no? Esa separación de la crianza, ¿no? Y recordemos, ¿no? Que Nibia, ¿no? Influía en Clara y Clara a su vez en Blanca, ¿no? Y eso un poquito se ve por ese lado, ¿no? Sí, y acá hay un mensaje que también pusiste en la invitación, ¿no? Para la sesión, ¿no? Cuando le explica Clara a Blanca, ¿no? Dice sobre la ayuda a los pobres, ¿no? Los pobres no necesitan caridad, sino justicia. Entonces ahí ya, eh, a pesar de venir del lado de los patrones, ¿no? Pero ya es para un cambio de lo que puede ir ocurriendo en el futuro, ¿no? Y cómo es que con Pedro III se va a alinear eso, ¿no? Más adelante, ¿no? Inclusive
es interesante por ese lado, ¿no? Entonces, eso me ha parecido para tenerlo en cuenta también, ¿no? Y hay otra frase que es muy, muy interesante, y con esto ya terminaría yo, eh, sobre Pedro III, ¿no? Que tenía solo dos amores, su padre y la hija del patrón, ¿no? ¿No? Eso es marcado, marcado, ¿no? Bueno, y como narradora, pues Isabel Allende es increíble, ¿no? Sí, muy, muy impresionante. Gracias, Jorge. Sí, es verdad, la sola compasión no es suficiente, ¿no? Porque compasión viene de compadecer, ¿no? Como compartir la pasión. Y en el fondo es un movimiento pasivo, ¿no? Haría falta algo más, ¿no? Que sería la coacción, compartir la acción. Pero claro, es una palabra arruinada ya, ¿no? Porque ahora coacción se entiende por coartar, por el juicio de coactivas, ¿no? Es decir, tiene otro significado. Pero en realidad coacción es compartir la acción, que sería mucho más productivo. Ahí estaría la justicia, ¿no? Qué interesante. Sí, gracias, Jorge. Luz. Sí, buenas noches con todos. Me llamó la atención lo mismo que comentaban ahora Jorge y tú, Dani. Pensaba en Nivea y en Clara, ¿no? Sobre todo porque, bueno, Nivea fue homenajeada como feminista. Cuando Clara la acompañaba, Clara cuestionaba el gran contraste entre estas mujeres feministas, pero que venían de un grupo más privilegiado y que daban caridad a otras mujeres, ¿no? Que tenían el discurso que buscaban los derechos, pero que faltaba algo ahí que Clara observó. Y en su propio accionar, Clara, a pesar de que Clara es tan etérea, tan ajena, por ejemplo, a muchas necesidades reales, como el caso de su esposo, por ejemplo, tan desconectada de algunas cosas, pero sí llega a observar la realidad de las personas en este pueblo y además la realidad de las mujeres en particular, ¿no? Y da un paso más allá del que da su madre, buscando satisfacer necesidades básicas, pero incluso ahí también le falta, ¿no? No tiene esas experiencias y no sabe aún cuán difícil es lograr las transformaciones de las cuales habla, que igual su labor es necesaria y es buena, porque aun cuando en ese momento no hay un contexto para que se puedan dar grandes cambios, es bueno que lo digan. Siento que hay una progresión en ese sentido respecto a la agencia de las mujeres con las generaciones, que también refleja la progresión histórica, ¿no? Me gusta mucho, porque dentro una vez más, Clara mezcla todo esto que es tan etéreo, tan fantástico, el fantasmas y las preocupaciones por otras cosas, y al mismo tiempo encarna otras luchas muy ancladas en la realidad, eh, lo cual me invita a tener expectativas respecto a su hija. Bueno, Lo otro también es cómo se está pintando Pedro III. O sea, todos los contrastes, ¿no? Los contrastes de Pedro III en contraposición a su padre y los contrastes de los mellizos también en contraposición a su padre, que ya en ambos capítulos nos han empezado a dejar pequeñas pastillitas sobre lo que va a venir con ellos. Y también sobre lo que cada personaje va sembrando. O sea, me encanta cuando pequeños detalles te van sembrando cosas que van a generar grandes giros. Ya de por sí te han dicho que ese acto de la primera mujer que viola en su tierra, Esteban Trueba, va a generar una serie de consecuencias generaciones posteriores para la familia, ¿no? Entonces, el nieto va a ser alguien importante en tal tragedia. Entonces, cuando Isabel Allende hace eso, cuando adelanta cosas, como cuando en la primera frase adelantó lo de Barrabás y demás, ya me invita a estar enganchada durante mucho más. Eso es todo. gracias, Luz. Solamente agregaría lo que tú dices. Qué interesante esto que menciona esta progresión, ¿no? En realidad, y cómo se va uniendo esa progresión a la progresión también del símbolo de la luz, ¿no? De Nibia a Clara, un poquito, y a Blanca después, ¿no? Ese también hay una progresión incluso en lo estético, ¿no? No solo en lo ético. Entonces, muy bonito, sí, da mucha perspectiva. Gracias, Luz. Bueno, si quisieras comentar algo, contigo cerraríamos. Sí, bueno, yo también con el análisis, la retomada de todos del capítulo 3 y 4, me llama bastante la atención, y bueno, lo comentaba en la sesión anterior con Alexis, que se nota mucho la crianza, ¿no? La crianza ausente por parte del padre y muy, muy, muy arraigado la idea, las ideas y los pensamientos de la madre en los hijos, ¿no? Entonces, se va viendo cómo
cómo la hija se va inclinando un poco más por esa idea de las madres, como los hijos, los gemelos se van inclinando por querer leer a Marx y todas estas ideas un poco revolucionarias de la época, ¿no? Y cómo todo eso tiene dentro del mismo hogar va a ser acallado y va a ser agitado también y castigado por el propio padre, ¿no? Entonces, me llama bastante la atención eso, porque claro, así se acalla estas voces, ¿no? Que buscan un poco más de igualdad, de equidad, que para Esteban le parece bastante absurdo, ¿no? Que siguiera, creo, representando eso y creo que ya abandonaré mi idea de que se va a redimir en algún momento. Es interesante lo de la redención, porque como tú decías en algún rato, ¿será que se puede redimir? La cuestión es, claro, parece una figura muy sólida, ¿no? Es decir, no logra salir ahora con todo este nuevo giro que toma de una posesión, y yo creo que el análisis lo dice muy bien con Clara. Es complejo, ¿no? Es un personaje bien complejo, bien complejo. Se crean como mundos, ¿no? Porque no nos olvidemos también que los dos hijos también tienen una cuestión ahí distinta. Al uno le castigan un poco porque, bueno, está en lo esotérico, pero el otro también está con ideas un poco revolucionarias, ¿no? Es decir, como decías, en la misma familia se van gestando ideas contrapuestas a lo que tienes como paradigma, ¿no? Es Claro, y interesante. el único que lo de acá ya sigue siendo Esteban, ¿no? En el Claro, que va a impedir y va a dejar y evitar que prácticamente esas ideas salgan de su círculo familiar, va a seguir siendo él. tal cual. Sí, qué interesante realmente. A mí me asombra mucho. Volvemos nuevamente a esta idea de cómo Isabel cuenta la historia, ¿no? Cómo va entretejiendo la trama, cómo la va como formando. Es una escritora fabulosa realmente. Así que bueno, gracias, Juan. Muy bien, vamos volviendo entonces a las salas. Retomamos ahí, nos encontramos para despedirnos ya. Así que volvemos a la sala. Voy a ver si pueden ahí salir. Creo que ahí se puede cerrar. Sí, ahí estamos. Vamos volviendo. Muy bien. Bueno, el jueves pasaremos de Franz Roh a Arturo Uslar Pietri, que vamos a ver cómo se da ese quiebre, no sé si la palabra es quiebre, quizá transición suena mejor, de toda la pintura que vimos a caer en la literatura, porque uno podría decir, bueno, hemos visto estas pinturas y qué diablos tiene que ver con nuestra literatura que estamos leyendo. Imagínense esos saltos, ¿no? Pero bueno, tiene que ver y va a ser interesante tener este contraste. Pues va a ser muy cortito, ya no va a ser como ahora que me extendí un poco, así que bueno. Bueno, espero que hayan disfrutado de las salas. Creo que nos falta que vuelva una sala. A ver, sí, sí, esperemos un ratito nada más y nos pedimos. Nos está Es muy faltando. interesante también el cuadro que mostraste de Rousseau, ¿no? Teniendo en cuenta que Rousseau nunca fue un autodidacta en realidad en la pintura, ¿no? Mm. Y digamos que comenzó a pintar muy tarde, en realidad, ¿no? Eso me pareció también muy interesante en la vida de él, ¿no? Sí, y como ves, los cuadros que él tiene un poco son paradigmáticos, ¿no? Porque no están exentos de simbolismos, ¿no? No están exentos de detalles que van como reflejando toda la atmósfera. Es como si toda parte, cada uno de los detalles fuera una atmósfera completa que algo nos oculta, no está del todo claro, ¿no? Interesante. Yo Bueno, creo que, si no me equivoco, él hasta pintó mundos de viajes que se imaginó también, si no me equivoco. claro, Que él sí, nunca viajó, pero para todo el mundo él viajó mucho, pero nunca viajó. sí, si pueden comenzar a buscarlo, es un artista bien interesante. Tal es su influencia que incluso Franz Roh lo pone como portada, como, más bien como segunda página del libro que se lo dedica al realismo mágico, ¿no? Bien interesante. Sí, bien interesante. Y justo pone este cuadro que les compartí. Si alguien quiere el libro en PDF, me lo pide, yo le puedo enviar, es muy bonito. Bueno, no nos alargamos más, les deseo un feliz martes que se acabó ya creo mismo. Y ya nos estaremos encontrando el jueves. Abrazo grande, Muchísimas cuídense. gracias, súper interesante. Gracias a Gracias. todos No, por la con gusto. intervención. Gracias, Nos chao. vemos. Buenas Chao, chao.